Bueno, de todas las operaciones que se detallan a continuación, usted deberá indicar cuál es la documentación respaldatoria de cada hecho económico, indicar cuál es la variación patrimonial correspondiente en cada caso, partiendo de la documentación comercial, registrar en el libro diario, que es lo que ustedes están viendo en la pantalla, con cada fecha, ¿vieron? Cada fechita que tenemos en la columna del lado izquierdo, al lado el tipo de operación y el monto en el registro diario. Mayorizar las cuentas que intervienen, realizar el prebalance y una vez incluidas las tareas anteriores, realizar un análisis de cuadro con cuentas nuevas que haya utilizado, entre las cuales debe estar el IVA. Claro, eso es lo más importante. Ustedes van a ver que acá están resaltadas el IVA crédito fiscal en rosa y el IVA débito fiscal en amarillo. Eso quiere decir que son cuentitas nuevas que tienen que saber en qué rubro pertenece, qué es la novedoso de este trabajo práctico. Vamos al punto 1. Ya no creo que entre nadie más. Dice, el 3 de mayo del 2023, la empresa del señor Manuel López, fíjense, acá en el título decía que Manuel López es responsable inscripto en IVA, inicia sus actividades siguiendo su objetivo comercial, su objeto comercial, que es la compra-venta de muebles, con un capital compuesto de la siguiente manera: dinero en efectivo 200.000, dinero en cuenta corriente del Banco Macro 550.000, mercaderías factura B 200.000, anticipo por publicidad 5.000 pesos y local comercial, que es el 30% que corresponde a terreno, por 3 millones. Ustedes fíjense que como estamos siendo responsable inscripto en IVA y somos una persona jurídica unipersonal que debemos tributar IVA, ¿cómo nos damos cuenta? Eso ya seguramente vieron teoría con la profe, en donde hay actividades según el tipo de actividad que preste, ya sea la compra-venta de cosas, muebles, la prestación de servicio o locación, de locación sola, que es arrendamiento, o inclusive obras en que se realicen. Por las actividades que el contribuyente realice, debe pagar un impuesto. Pero siempre se tienen que fijar si esa actividad está gravada por el IVA o no, que la misma ley fiscal les dice qué tipo de actividades. Y una de las que están nombradas es esta que dice compra-venta de cosas muebles. Si fuera de inmuebles, por ejemplo, no está gravada, ¿sí? En IVA, ¿no? Entonces acá nos damos cuenta que sí debe tributar este contribuyente IVA porque se dedica a la compra-venta de muebles. Y su capital está compuesto por dinero en efectivo, que ustedes la van a representar por la cuenta caja. Ustedes ven acá en el libro diario, dice, el 3 de mayo del 2023, siempre van poniendo o identificando la fecha, el primer asiento, y dice, caja 200.000 pesos. Se debita porque es con lo que se empieza de dinero en efectivo, ¿sí? Después les dice, dinero en cuenta corriente del Banco Macro, que en este caso la cuenta es Banco Macro cuenta corriente, y se deposita porque es el dinero que tiene depositado la empresa a nombre de la empresa para disponer en pagos, para poder realizar sus pagos, pero tiene a favor, ¿sí?, los 550.000 en el debe. Después les dice, mercadería 200.000, una factura B. Después le dice, anticipo por publicidad los 5.000 pesos, que esta cuenta, no sé si ya la habían visto o es nueva en este trabajo práctico, que es cuando nosotros, si somos una empresa comercial, pagamos por adelantado dinero para que nos hagan publicidad y propaganda, ¿sí?, para que nuestro producto se conozca más en el entorno,
en el mercado y se pueda vender. Como es adelantado, un pago por adelantado, para nosotros es un derecho, ¿sí? Por eso y ellos, ¿quién nos deben el servicio de publicidad y propaganda? La persona a quien le pagamos para que nos brinde el servicio. Por lo tanto, nos debe un servicio en especie. Por eso les va al rubro y ahí le pusimos entre paréntesis otras cuentas por cobrar en especie. Por 5.000 pesos en el debe cuenta patrimonial del activo. Y después el dato que le daba era el local comercial, o sea, el inmueble que utilizamos para nuestra actividad principal. Dice que el 30% es terreno y entonces el 70% del dato que nos dan es edificio. Y ustedes van a ver que, bueno, de los 3 millones le aplican el 30% que están los cálculos auxiliares a la derecha. Del 30% nos dan 900.000 pesos en el debe y el 70% de edificio, 2.100.000 en el debe también. Sumamos todas las cuentas con las que empezamos, fíjense que partimos todo con la sumatoria de recursos, con activos. No hay ninguna deuda que hayamos contribuido en el inicio, ¿sí? Por lo tanto, el capital o el patrimonio neto va a estar compuesto por la sumatoria de todos estos activos. Si hubiera un pasivo, tendríamos que hacer la sumatoria del activo menos pasivo y nos da como valor residual el patrimonio neto, que es el capital, ¿sí? Chicos, ustedes en cualquier cosita, como yo no voy a estar viendo la pantalla y no los veo a ustedes, me avisan y me dicen, profe, o sea, activan su micrófono y me dicen, me preguntan, ¿sí? Me paran, yo no tengo problema. Bueno, profe. Como es el inicio de actividades, con actividad grabada por el impuesto al IVA, la variación patrimonial de inicio va a ser la especial, ¿sí? La que todavía no tiene ninguna flechita o modificación alguna. Por eso el activo es igual al pasivo más patrimonio neto. ¿Alguna duda en este punto 1? Con un enunciado similar, ¿cómo haríamos para saber si somos monotributistas? Bien, porque en el mismo enunciado que les den en el parcial, les dice si esta persona, si es una persona humana o si es una persona jurídica, una empresa, y si es monotributista o tiene que pagar IVA, les tiene que aclarar, ¿sí? En este caso, acá nos aclara que es responsable inscripto porque inicia sus actividades con el objeto es sinónimo de actividad comercial de compra-venta de muebles, ¿me entienden? Pero en este caso, si fuera monotributista, nos tendría que decir que es un pequeño contribuyente del régimen, no es del régimen general, sino del régimen para pequeños contribuyentes, que es del monotributista. Nos tiene que especificar, ¿sí? Por eso, o les va a decir es responsable inscripto, o le vas a decir que este contribuyente está adherido al régimen general. Régimen general quiere decir que es un responsable inscripto. Si no, les va a decir que es monotributista o le va a decir que está adherido al régimen para pequeños contribuyentes, que es el monotributista. ¿Sí? Sí, gracias. Pero les tienes que especificar, digamos, porque tampoco son adivinos, o sea, puede dedicarse a una actividad comercial de venta de cosas muebles y puede ser que sea monotributista y no responsable inscripto, ¿sí? Pero siempre les tiene que especificar si está adherido, como digo, al régimen general o al régimen integrado, se llama, y simplificado para pequeños contribuyentes. Bien, ahora el punto 2 que les dice, el 4 de mayo se inscribe en la AFIP como responsable inscripto. Miren, fíjense que acá le está diciendo que se inscribe al impuesto, al tipo de impuesto que debe tributar por los ingresos que tiene.
y se inscribe como responsable inscripto en impuesto al valor agregado, y eso a nivel nacional. Y existe otro impuesto que es a nivel provincial, que lo debe pagar ante la Dirección Provincial de Renta en el impuesto sobre los ingresos brutos. Ese es un impuesto provincial. Cada provincia de la Argentina tiene que pagar un impuesto al valor a los ingresos brutos. Y a la vez AFIP a nivel nacional. Abonando en efectivo 968.000 en concepto de anticipo. ¿Por qué dice anticipo de los impuestos de ingresos brutos, la cuenta? Ustedes fíjense la diferencia que hay entre el IVA y ingresos brutos. Una es la que le dije recién, que el impuesto al valor agregado, o sea, el IVA, es un impuesto nacional, ¿sí? Argentino. Y a la vez es un impuesto mensual, o sea que por mes se tiene que abonar y lo tenemos que hacer, presentar las declaraciones juradas. O sea, además de determinarlo o de liquidarlo al impuesto, saber cuánto debemos pagar por mes, por eso hacemos la determinación de la posición mensual del IVA. Además, tenemos que presentar las declaraciones juradas. En cambio, el impuesto a los ingresos brutos es provincial, no es nacional como IVA. Y otra cosa que es un impuesto anual, ¿sí? Se lo paga por año, es el periodo fiscal. Pero para que al contribuyente no se le acumule un gran impuesto que deba abonar a fin de año, se lo divide en 12 cuotas al impuesto nacional y puede ir adelantando dinero por mes, cosa que a fin de año, cuando deba liquidar o presentar la declaración jurada anual para pagarla, se le resten todos los anticipos que haya hecho en los meses. ¿Se entiende? Por eso es que acá la cuenta es anticipo de impuesto a los ingresos brutos, o sea que está adelantando dinero a la Dirección Provincial de Renta, por lo tanto un derecho que tenemos nosotros. Por eso la cuenta sería del rubro otras cuentas por cobrar en moneda, ¿sí? Que ingresa como activo en el debe 968.000 a caja, porque lo abona en efectivo 968.000. Ahora, como el dato acá que dice lo abona en efectivo, sabemos que vamos a tener un recibo por 968.000 y la variación patrimonial sería: aumenta el activo por el derecho del anticipo de impuesto de ingreso bruto y disminuye por el pago en abonado de caja, que sale dinero en efectivo de la empresa. Pasivo constante y más patrimonio neto constante, por eso tenemos una variación patrimonial permutativa sectorial del activo. ¿Lo ven o está muy chiquitito y quiere que lo agrande? Está algo chiquito, porque cuesta ver un poco. A ver, ya se lo agrando. De última, lo que puedo ir haciendo es mostrando la registración. Ahí. Sí, perfecto, ahí se ve. Esa es la registración y después lo voy corriendo para explicar acá la variación patrimonial. Lo que pasa es que lo hicimos chiquitito para que entre todo y ustedes lo puedan imprimir, porque a veces uno quiere mostrar todo. Ahí está. Bien. Punto 2. Punto 3 ya vamos. Lo que necesito que también ustedes vean, que a medida que vamos viendo punto por punto, van a ver con verde el título o el tipo de operación. Esto que les resalto acá con verde, si estamos o en compra o en venta. ¿Por qué es importante identificar el tipo de operación en que ustedes están realizando? Porque así ustedes identifican si sí o sí van a tener que registrar en el libro diario o un IVA crédito fiscal o un IVA débito fiscal.
Por eso es que está con verde resaltado el tipo de operación que realiza la empresa, porque las compras que realice la empresa generan IVA crédito fiscal. Y esta cuenta IVA crédito fiscal nos sirve, es una cuenta patrimonial del activo que nos sirve es un derecho que nosotros tenemos contra la AFIP, ¿sí? Para que usemos ese monto del 21% por cada compra del bien que haya ingresado a la empresa. Ustedes fíjense que ese IVA que ustedes compraron una mercadería o cualquier tipo de bien de uso de la empresa, lo que hace es que ustedes, al pagarle al proveedor, porque el proveedor es el que le carga el IVA, pero eso después se debe rendir cuenta el proveedor a AFIP, esos pagos que ustedes realizaron, después se los pueden compensar con el IVA débito fiscal y pagar menos impuesto al valor agregado, ¿sí? Por lo contrario, la cuenta, cuando realizamos una operación de venta, si vendemos quiere decir que nosotros vamos a tener distintos tipos de ingresos, en efectivo o derechos de cobranza a plazo, pero va a entrar dinero. Y por los ingresos que nosotros tenemos, por el consumo de la empresa, de la gente, perdón, porque es el impuesto al valor agregado, es un impuesto al consumo, ¿sí? Por lo tanto, esa venta que hacemos le debemos, por la actividad que realizamos y los ingresos que tenemos que pagarle al fisco, a AFIP, a través de AFIP, es el organismo recaudador de impuestos del Estado. Por lo tanto, las ventas van a generar IVA débito fiscal, como lo dice la palabra débito, o sea, debemos a la AFIP y son deudas tipo fiscales, ¿sí? Por eso es que le fui poniendo la operación, el tipo de operación, si estamos en compra o en venta. También porque además de saber que las compras generan IVA crédito fiscal y las ventas generan IVA débito fiscal, es para que ustedes sepan si estamos en compra o en venta, quién es el que debe emitir el comprobante. Y una vez que sabemos quién es el que va a emitir comprobante, qué tipo de comprobante lo podemos identificar fácilmente. Dice el punto 3. El 5 de mayo adquiere a un monotributista una computadora a 70.000 pesos que abona en efectivo, obteniendo su descuento, un descuento del 10% que se pacta en documento aparte. Entonces acá el 5 de mayo, perdón, que es en el punto 3, lo que tienen que resaltar es que estamos en operación de compra, porque dice que adquiere. ¿Adquiere a quién? A un monotributista. Entonces, si nosotros compramos a un monotributista en la operación de compra, fíjense en el cálculo auxiliar, que nosotros si compro a un monotributista, el que va a emitir el comprobante es el monotributista, no nosotros, porque estamos comprando y él nos emite la factura y los monotributistas únicamente emiten factura tipo C, ¿sí? Y esto es de 70.000 pesos. O sea, la factura C lo que tiene es que no discrimina IVA, no paga IVA directamente los monotributistas, ¿sí? Entonces, es otra cuota impositiva que tiene que pagar, tanto por los ingresos que tiene y por la previsión o la jubilación que tienen los monotributistas, pero es mucho menor al impuesto del IVA que pagan los responsables inscriptos. ¿Cómo lo paga? Dice que obtiene un descuento en documento aparte. Eso sí, vamos a ir viendo en este trabajo práctico que hay descuentos o bonificaciones que se van a pactar en el mismo documento, o sea que en la misma factura C, por ejemplo, tendría que estar incluido el descuento y el subtotal que debemos pagar, o en este caso que es documento aparte y por un lado tenemos la factura C, o sea, el total a pagar,
y por otro lado vamos a tener una nota de crédito tipo C del descuento, que acá no está, acá dice nota de crédito tipo C, 7.000 pesos. Entonces tenemos dos documentos. El recibo, ¿quién lo emite? ¿Sabe alguno? Sí, el monotributista no emite la factura C, pero el recibo, ¿quién lo emite? El monotributo. ¿Cómo? Espera, déjame. Vieron que esto ustedes fueron viendo en el parcial, en el primer parcial, quién Sí, emitía la factura, los aquí. comprobantes. Sí, el monotributista emite la factura. La fa- Perdón, es- el recibo, perdón. no, ahí ¿No? ya no. ¿Por qué? Acuérdense que las facturas sí la emite el proveedor, o sea, el que está realizando la venta, ¿sí? En este caso Sí, nosotros estamos comprando, pero el que nos vende, ¿quién es? El monotributista. sí. Entonces, él emite la factura C. Ahí estamos bien. Ahora, el recibo, la misma palabra dice recibo. O sea, no, sí, perdón, yo solo te estoy Ah, confundiendo. ¿Quién es el que cobra? El sí, monotributista, sí. ¿no? Entonces él lo va a emitir, perdóname, te estoy reconfundiendo ahí. Muy bien, A ver, monotributista porque es el que cobra. Ahora, si tuviera en venta, el, el responsable escrito, si estuviéramos en venta, nosotros emitiríamos del recibo. nosotros, muy bien, así, exactamente, así. Por eso también es importante identificar el tipo si es compra o venta, porque el cobro siempre, el recibo lo va a emitir la persona que cobra. Muy bien. El monotributista es el que emite el recibo y dice, en el recibo pone la fecha y el monto que está cobrando. Fíjate que pone el importe de 63.000 el monotributista, no de 70. ¿Por qué? Porque está cobrando menos. De los 70.000 menos los 7.000 de la nota de crédito que le descontó, un 10%, 63.000 es lo que cobra y lo que emite el monotributista. Ahora, ¿cómo sería la operación? Nos vamos para acá y dice, siempre poner la fecha, ¿no, chicos? ¿Por qué tienen que poner la fecha? Porque es importante cuando ustedes mayoricen IVA crédito fiscal, IVA débito fiscal. En el detalle creo que a ustedes le piden el mayor de 4 cuadrantes, que tienen que especificar la fecha, el detalle y si se debita o se acredita, ¿sí? Los importes. Bien. ¿Qué es lo que compramos? Si estábamos en operación de compra, decía una computadora. La cuenta se llama equipos de computación. Y equipo de computación es del rubro bienes de uso. El equipo de computación entra por el precio original, o sea, por lo que dice la factura C, que era 70.000 pesos. O sea, por más que paguemos menos, 70.000 es lo que vale el bien, ¿sí? Por eso ingresa por 70.000. Ahora, el descuento que nosotros obtenemos es una cuenta de resultado positivo y las ganancias se acreditan. Acuérdense siempre de eso, las ganancias se acreditan, o sea, van en el haber y las pérdidas se debitan, van en el debe. Por eso es que acá la cuenta de resultado positivo está acreditada por 7.000 pesos, que es el valor del 10% de los 70.000. Y el resto, que eran los 63.000 del recibo que emite el monotributista, ¿cómo pagamos nosotros? Lo pagamos en efectivo. Entonces, por eso sale a caja, porque sale dinero de la empresa, que son los 63.000 pesos, ¿sí? Ahora fíjense, al costadito están bien aclarados de cada cuenta que se debita o se acredita, si es del activo, del pasivo o del patrimonio neto. Al estar ahí el rubro, equipo de computación, que es bienes de uso, o sea que es patrimonial del activo, descuento obtenido, una cuenta de resultado positivo, quiere decir que va a afectar el patrimonio neto, y caja
es de caja y banco el rubro, o sea, es patrimonial del activo. Por lo que van a ver que la variación patrimonial es la siguiente. Activo aumenta porque se incorpora un bien de uso y también disminuye porque sale dinero de la empresa, pero el aumento es mayor que lo que disminuye, o sea, el bien entra por un mayor valor de lo que se realiza el pago de caja. Pasivo constante y patrimonio neto aumenta por la cuenta de resultado positivo, que era el descuento obtenido. Entonces, una variación patrimonial, y cuando nos preguntamos, ¿es modificativa o permutativa? Tenemos que preguntarnos, ¿el patrimonio neto subió o bajó? ¿Se afectó? Y en este caso sí se afectó, por eso es modificativa. Si el patrimonio neto estaría constante, no habría una flecha, un movimiento, sería permutativa. Pero en este caso, como está afectado, es modificativa. Y la razón de si es mixta o simple están en la variación de sus elementos. Los elementos del patrimonio neto son el activo o el pasivo. Y acá el ejemplo, fíjense, de activo y pasivo, ¿cuántos movimientos hubo? Si hubo un solo movimiento, o en activo o en pasivo, que afecte el patrimonio neto, iría simple. Pero en este caso hubieron dos movimientos, fíjense, aunque sea en el activo, pero hubieron dos movimientos, una suba y una baja. Por lo tanto es mixta, porque hay más de un movimiento que explica que el patrimonio neto aumentó. De tipo positiva, porque el descuento es de resultado positivo. ¿Se entiende ese puntito? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos al 4. Dice, el 9 de mayo vende a un responsable inscripto un escritorio por 10.500 pesos, y ustedes fíjense que ahí al costadito les aclara que esos 10.500 pesos es precio neto grabado. Recibiendo un cheque del Banco Galicia, por lo que se realiza un descuento del 5%, que se pacta en el mismo documento el descuento, y el costo de la mercadería vendida asciende a 8.380 pesos. En este caso, ustedes tienen que aclarar que, bueno, la operación es el 9 de mayo, y qué tipo de operación. Vamos al cálculo auxiliar primero y después vamos a la... Siempre ustedes, para poder registrar en el libro diario, tienen que hacer partir de un cálculo auxiliar. Una vez que ustedes en el cálculo auxiliar identifican el tipo de operación, si es compra o si es venta, y a partir de ahí saben quién es el que emite los documentos, y van poniendo cuánto es de precio neto grabado, cuánto es de IVA, porque acá la reina es el IVA. O sea, que ustedes sepan discriminar según los datos que le dan, si hay IVA o no hay IVA. ¿Cuándo va a haber IVA? Cuando sea una factura A o cuando sea una factura B, solo que la diferencia es que en la factura A está discriminado el IVA en el documento. ¿Qué quiere decir? Que en el papel tenemos cuánto es de valor puro del bien, que es el precio neto grabado, y cuánto es de IVA que se le debe pagar a la FIP. O sea, en el documento se ve reflejado el IVA, ¿sí? El monto. En cambio, en la factura B está incluido el IVA, pero no se ve en el documento, en el papel, cuánto es de IVA y cuánto es del valor del bien. Se ve el total facturado, se ve el total a pagar o que compramos, pero en cálculo auxiliar debemos discriminar IVA para saber cuánto es de IVA. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? Una pregunta, profe. ¿Sí? En el punto 1 hay una parte donde muestran cuenta de la factura de las mercaderías que fueron adquiridas. Sí, te decía 200.000. Sí, está... ¿Por qué dice factura B?
Sí, ahí no, la factura B. ¿Por qué no, ahí no debe que aplicarse también lo del IVA o no? O no se hace porque ya ese es algo por fuera de la empresa. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no lo discriminamos todavía? Muy buena Ujú, pregunta. ujú. Sí, Porque eso creo. todavía nosotros no estábamos inscriptos en IVA. Ah, Y como nosotros, ahí en este caso, porque acuérdense, nosotros como somos responsables inscriptos, o una vez que estamos inscriptos en el IVA, para las compras, o recibimos factura A, si le compramos a otros responsables inscriptos, o recibimos factura C, porque le compramos monotributista. Pero nunca vamos a recibir factura B. En este caso, sí recibe factura B en el punto 1 porque todavía no era responsable inscripto. Y como no era responsable inscripto porque recién iniciaba su operación, viste que al otro día o a los días se inscribe, sí. bueno, recibió factura B porque la otra persona que le compramos era responsable inscripto y a nosotros nos emitió una factura B porque somos consumidor final en el primer día, el 3 de mayo. Sí. Y como somos en ese caso todavía no estamos inscriptos en el IVA y recibimos factura B, es que no podemos poner cuánto es de IVA crédito fiscal y cuánto es de mercadería. Ah, dale, dale, profe, gracias. ¿Se entiende? Sí. Bien, muy buena pregunta, ¿eh? Pero fíjense que más adelante en los distintos puntos cuando compremos, nunca va a recibir factura B a partir de ahora que se inscribe. ¿Por qué? Porque ya es responsable inscripto. Entonces, o discrimina IVA si recibe factura A en las compras, estoy hablando, o no discrimina IVA porque le compró un monotributista y recibió factura C. O sea que, ¿qué le conviene a este responsable inscripto? Que somos nosotros, le estamos llevando la contabilidad y registrando. ¿Le conviene ser responsable inscripto, comprar a responsables inscriptos o a monotributistas? ¿Qué piensan? A, a responsable inscriptos. Muy bien. ¿Por qué? Porque va generando, si bien paga un poquito más por el IVA crédito fiscal, pero ¿qué pasa? A fin de mes, ese impuesto del 21% de cada compra va a hacer disminuir el pago que le debe a FIP cuando lo comparamos con el IVA débito fiscal. ¿Se entiende? Entonces, en cambio, por las operaciones de compra a monotributista, si bien pagamos menos por el valor del bien porque no genera IVA, pero no tenemos o no nos podemos compensar después para el débito fiscal. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que estábamos hablando en este punto, que era el 9 de mayo, si no me equivoco, era el punto, dice que le vendemos a un responsable inscripto. Siempre ustedes fíjense si el valor del escritorio, ¿qué le vendemos? Le vendemos un escritorio. Este tipo de bien dice que vale 10.500 pesos, precio neto grabado. Si dice al costado precio neto grabado, es el valor puro del bien, sin IVA. Si dice IVA incluido o total facturado, quiere decir que ya le calculó el IVA y debemos discriminarlo, o sea, sacarlo, ¿sí? Para saber cuánto es de IVA y cuánto es de valor puro del bien, que es el precio neto grabado. En este caso nos dio 10.500, que es el precio neto grabado. ¿Cómo nos damos cuenta que una factura de tipo A? Primero identificamos qué tipo de operación estamos para saber quién es el que emite el comprobante, en este caso una operación de venta. Entonces, el que vende es el que va a emitir el responsable inscripto. Entonces, como somos nosotros responsables inscriptos, tenemos que preguntarnos a quién le vendemos. Si le vendemos a otro responsable inscripto, o a un consumidor final, o a un exento, o a un monotributista.
En este caso, como a otro responsable inscripto, es factura A, que eso yo creo que ya lo deben tener bien estudiado, por eso ya están para el segundo parcial. Si no, cualquier duda me van diciendo. Precio neto grabado, cuando es un descuento o una bonificación en el mismo documento, quiere decir que en la misma factura se sabe cuánto es del valor del bien y cuánto es del descuento, el importe que hace disminuir el valor está en la factura, ¿sí? Se lo ve, se lo refleja al monto. El punto de partida para los descuentos o bonificaciones siempre es el precio neto grabado. Ojo con eso. Si acá en el enunciado nos hubiera dado que los 10.500 pesos no es precio neto grabado, sino es IVA incluido, ustedes tendrían que haber averiguado cuánto es el precio neto grabado, porque es el punto de partida para realizar el descuento o la bonificación. Entonces, ¿qué tendrían que haber hecho si le daba no el dato de precio neto grabado, sino el total facturado, o sea, con IVA incluido? Tendrían que haber dividido ese monto, 10.500, dividido el 1.21, y así ustedes averiguan cuánto es de precio neto grabado, ¿sí? Porque es el punto de partida para descontarlo o bonificarlo. En este caso, ya se lo dan, o sea que el trabajito ya se lo hizo, pero ojo si en el parcial va al revés. Seguramente en otros prácticos o en algunos les van a dar distinto para practicar. ¿Qué significa bonificación? Bonificación es cuando es un concepto comercial, es una estrategia comercial para vender más unidades. Cuando vos comprás o vendés, perdón, porque puede ser por operaciones de compra o venta, las bonificaciones. En este caso nosotros estamos vendiendo y yo le digo al cliente, a esa empresa responsable inscripto, si vos me compras no 3 unidades o 5, si vos me compras 10 unidades, yo te bonifico tanto. ¿Qué quiere decir? Te bonifico una, o sea, te resto una va de regalo, o 2 o 3. ¿Se entienden? Es por la cantidad de unidades. Y el descuento es un concepto de financiación. Quiere decir que la forma en que realizas el cobro y decimos, bueno, sale 10.500 o sale 20.000. Bueno, si vos me pagás de contado ya, te descuento un 10%, un 5%, ¿sí? Es una estrategia más que nada financiera de por cobro o por pronto cobro. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre bonificación y descuento. Las bonificaciones y los descuentos son las operaciones que generan notas de crédito. En este caso no hay nota de crédito porque el descuento se hace en el mismo documento. O sea que en la factura está reflejado cuánto te bonifican. Distinto fuera que diga que el descuento se hace en documento aparte, ahí sí ustedes van a reflejar cuánto es el valor del bien en la factura y el descuento en un documento aparte que diga nota de crédito tipo A por la bonificación cedida. ¿Se entiende? Esa es la diferencia cuando hay descuento en el mismo documento o bonificación o en documento aparte. Hay 2 documentos o 1, ¿sí? En este caso le dice, se bonifica un descuento, era 10.500, descuento del 5%. Bien. Recibiendo un cheque del Banco Galicia, por lo que se realiza un descuento del 5% que se pacta en el mismo documento. Entonces sacamos 5%, ahí está mal, no es bonificación, sino es la palabra descuento de los 525 pesos, eso después usted corrija. Bueno, pero ahí ya les dije la diferencia entre lo que es descuento y lo que es bonificación.
Bonificación sería que le regalan una unidad o le descuentan una unidad porque una va de regalo, y el descuento es el 5% por pagar ¿en qué? En efectivo, porque si recibimos un cheque, el cheque común es considerado como dinero disponible inmediato y se lo representan a cuenta caja. Eso tengan en cuenta y no se olviden en el parcial. Cuando ustedes reciben un cheque común, cuando cobran, el cheque entra a caja, o sea, entra como entraría un dólar o un billete de 1.000, ¿sí? Un cobro. Como ese cheque está entrando a caja y es dinero disponible en inmediato, porque ustedes lo pueden endosar y enseguida lo utilizan como dinero, ¿sí? O en ese mismo día o momento pueden ir al banco y cambiarlo. Por eso se lo representa en la cuenta caja. Cuando cobran, o sea, cuando reciben por las operaciones de venta. Ahora, cuando emitan cheques comunes por pagos, o sea, cuando compraron, ahí sí no es la cuenta caja, sino es a Banco Galicia, Macro, el banco que sea, porque ahí ustedes están emitiendo, que es distinto, ¿sí? Bueno, sacan el 5% de los 10.500 y le da 525 pesos. Esos 525 pesos de descuento hace disminuir el valor que debemos cobrar. Entonces, 10.500, que es el valor del bien que estamos vendiendo, menos 525, tenemos un subtotal de 9.975. A ese importe es que debemos tributar o pagar a la FIP. O sea, que tenemos que calcular el IVA del 21%, pero del subtotal. Y fíjense, ¿por qué no de 10.500 y sí menos de los 9.000? Y porque lo que va a recibir en mano no es 10.500, sino 9.900. ¿Se entiende? Acuérdense que lo que le pagamos a la FIP, que las ventas generan IVA débitos fiscales, o sea, son las deudas que le debemos a la FIP, por los ingresos reales que tenemos. Y el ingreso real es menos el descuento. Por eso es el cálculo del subtotal 9.975 y a ese le calculamos el IVA. Por lo tanto, el total que debemos cobrar entre lo que vale, entre lo que vamos a recibir más el IVA, lo que le vamos a cobrar a nuestros clientes, son los 12.069 pesos. ¿Alguien me quería hablar? Yo, profe, no entendí bien esa parte, la de por qué a ventas iría los 10.500 en vez de los 9.975, el subtotal. Sí. Bien, porque en realidad ustedes tienen que reflejar en su contabilidad el valor de venta. Ustedes tienen un precio de venta, ¿verdad? Sí. Bien, el precio de venta del bien, que tienen que reflejar cuánto es lo que realmente venden, que son los 10.500, y el precio neto grabado siempre va a ser el valor de la venta pura. Pero ustedes lo que van a reflejar como cobro son, y fíjense que acá, fíjense, los 9.975 no está registrado en la contabilidad, porque es un subtotal que nosotros tenemos que realizarlo solo para saber sobre qué monto vamos a pagar IVA nada más, es para el cálculo del IVA. ¿Por qué? Porque a la FIP, como les digo, no le vamos a pagar sobre los 10.500 si en realidad lo que vamos a recibir en mano es menos el descuento. Sí. ¿Se entiende? O sea, vos la operación de venta en tu contabilidad la tenés que reflejar sí o sí porque era el precio que vos calculaste para vender siempre. ¿Sí? Sí. Entonces reflejás la venta por el valor que tiene tanto el costo del bien más el beneficio o margen bruto que vos le pongas. ¿Sí? Sí. Ahora,
ese va a ser tu precio de venta y el valor de venta los 10.500. Siempre la venta va por el valor del precio neto grabado. Ahora, ¿cuánto cobro y cuánto le debo pagar a la FIP? Te vas a preguntar, ¿hice descuentos o bonificaciones? Si no hice, va por los 10.500 y listo. Ahora, si hice descuento y bonificaciones, no voy a calcular sobre los 10.500 cuánto es para la FIP, sino que voy a restar lo que le descuento a mi cliente, porque lo que va a recibir en mano no es 10.500, sino es 9.975, supuestamente, menos el descuento. Entonces, sobre eso es que tiene que tributar, pagar a la FIP. O sea, se debe calcular el IVA. 9.975 por 21%, 2.094 es lo que le tenemos que pagar a la FIP con concepto de IVA débito fiscal. Si vos no le hubieras descontado nada, tendrías que calcular el IVA sobre los 10.500 como hacemos siempre. ¿Se entiende? O sea, ese es el cálculo de eso total únicamente a los fines del cálculo del IVA. Porque vos le haces un descuento al cliente y vas a recibir menos plata. Acuérdate que AFIP te cobra por los ingresos que vos realizás por las ventas que realizaste. Sí. Bien, entonces ahora IVA es 2.000 pesos, por ese valor va ahí el valor del IVA registrado en el IVA diario. Y el total que vos vas a recibir en mano es 10.069, o sea, el subtotal de 9.900 más el IVA. ¿Sí? Y esto es lo que debe ser reflejado en la registración contable. Fíjate, caja, lo que vos cobrás es 12.069, era el subtotal más el IVA, lo que vos le cobras a tu cliente. ¿Por qué? Porque vos al fin de mes todo el IVA débitos capitales le debes rendir a AFIP. Bien, entonces esos son los 12.000 pesos. Acuérdense que los descuentos pueden ser, ustedes van a ver descuentos obtenidos en un encuentro de resultado positivo, habíamos visto en el cuento anterior, que la ganancia se acredita, o hay descuentos debidos o cedidos, o también se llama descuentos pagados, que es por las ventas que nosotros realizamos, nos perdemos de cobrar eso, los 525. Y las pérdidas se debitan. Por lo tanto, tenés que calcularla o en el mismo documento aparte para reflejar cuánto lo cobrarás. Y después, en contrapartida, ustedes tienen que disponer de la venta, en la operación que realizan, la cuenta de resultados positivos que reconocen, ¿sí? De 10.500 pesos. Siempre la venta es por el valor del precio neto grabado, no por el subtotal que calcularon ahí. El subtotal solo es a los fines fiscales para saber cuánto de IVA le tenemos que pagar a la FINAMA. Y a la FIP le tenemos que pagar los 2.095 pesos. Que es un pasivo, una deuda fiscal por esa que acredita. Si nosotros vamos a la variación patrimonial, ahí sí fijan. Aquí aumenta por en cada caja tenemos un ingreso de cheque como cobro, pasivo aumenta por la deuda fiscal, por el IVA débito fiscal, y el patrimonio neto vigente sube y baja. Primero baja por el descuento cedido, una pérdida. Pero aumenta en mayor proporción por las ventas, por la cuenta de resultados positivos. Por lo tanto, la variación patrimonial, y me pregunto,
modificó o no modificó el patrimonio neto. Sí, entonces es modificativa. Ahora, si lo mismo va a ver a las variaciones del elemento, vemos en activo y pasivo cuántos movimientos hubo. Si hubo más de un movimiento, es mixta. Y en este caso hay dos movimientos. Aumenta el activo y también aumenta el pasivo. Por eso es mixta. Y para hacer si es posible o negativa, me fijo si aumentó o disminuyó. En este caso aumentó más de lo que disminuyó, por eso es positiva. ¿Se entiende ahí, chicos? Por ahí voy un poco rápido, pero quiero ver todo el trabajo. Sí, por favor, una pregunta, ya se pone que es la llamada por de gratuito, de llamada gratuita. La llamada finaliza en 2 minutos. La llamada. A ver, gracias por avisar. Bueno, en el caso si se corta, o bueno, ahora mando otro, sino para que no cortemos los próximos puntos. Ya les mando uno más.